Primero quiero empezar saludándolos a todos y agradeciendo especialmente a Susana por acompañarnos hoy. Es su primera vez como ponente aquí en el ciclo de HM y nos trae un tema muy interesante. Susana es socia de HM desde el año pasado, como mediados del año pasado, y entró con todo el power porque es parte de una comisión, la comisión de ética, y está haciendo un lindísimo trabajo allí, especialmente por su forma de ser, que nos lleva a la estructura, ¿sí? El desorden que especialmente yo tengo, ¿sí? Así que muy agradecida por todos tus aportes siempre, Susana. Agradezco cada vez que tú haces una pregunta o que nos compartes todo tu conocimiento. Y bueno, mejor tú misma nos cuentas un poquito de ti, ¿sí? Para que te conozcamos y gracias por estar aquí. Bueno, la verdad es que soy yo la agradecida porque lo que voy a compartir hoy día a mí me motiva, me entretiene y, y por lo mismo que me dan ganas de compartirlo, y apareció en un taller que hicimos una pregunta y bueno, de ahí que digamos dije ya, yo feliz de compartir esto. Y también lo primero que quiero hacer es agradecer que está mi hermana, mi mamá, gente que, que en el fondo siempre está ahí de pilar, de apoyo, de cariño. Y a todos los que están hoy día presentes también, como que qué rico hablarles esto a gente que tiene un interés personal. Yo lo hablo mucho en organizaciones y muchas veces son mandados, obligados, entonces es muy entretenido esto que desde el genuino interés también haya gente que quiera escuchar y aprender de esta técnica, que es un modelo. De mí les puedo contar que soy la tercera hija de 4. Tengo 4 hijos yo. La menor tiene 17, el mayor tiene 26 ya, así que estoy bastante liberada de las tareas de madre, cosa que disfruto bastante ya a estas alturas. Yo estudié diseño, me dediqué a la cerámica, pero siempre la psicología me llamó mucho la atención y nunca le quise dar los años que tenía que darle de estudio, pero apareció el coaching, así que dije, en un año puedo hacer algo más o menos parecido y estudié coaching y desde ahí me dediqué a trabajar en organizaciones. Y cuando apareció el FT fue como muy, como un anillo al dedo, digamos, por el momento que estábamos viviendo, lo fui aprendiendo justo cuando partió la pandemia, o sea, partí yo aprendiendo EFT con la Aurora el año pasado, así que ha sido una herramienta que me ha acompañado mucho y que también me ha ayudado a acompañar a gente en procesos, ¿cierto?, que son más de transformación personal que de transformación organizacional. Y lo que les voy a presentar hoy día es un modelo que yo ocupo para trabajar con organizaciones. Y me gusta esto de los libros gringos que dan todos los agradecimientos antes de, ¿cierto?, a lo que hay para atrás. Este modelo yo lo aprendí en una consultora que se llama Awake, donde trabajo, yo soy como freelance y trabajo en distintas consultoras según un poco el tema. Y esto lo aprendimos en Awake con Daniel Sánchez, que nos trajo este modelo. Y este modelo viene de Ned Herman, que más adelante les voy a ir contando más, pero hay un libro que se llama The Whole Brain, el cerebro completo, que lo escribe Ned Herman. Y de ahí empezó todo este movimiento, y es desde esa fuente que a mí me llegó. Pero hay otra fuente también que se llama Benzinger, que trabaja más o menos con el mismo modelo, pero son caminos diferentes. Siempre he tenido la curiosidad de saber por qué están estos dos
caminos y maneras de ver una misma teoría, nunca he llegado a saberla, así que si alguien alguna vez lo descubre me cuenta. Pero son muy similares con algunas tendencias, como siempre cuando se dividen, ¿cierto?, los caminos, siempre hay una mirada distinta, un aporte también diferente, y yo tomo algunas cosas también de la manera de verlo de Benzinger. Entonces, les voy a compartir una presentación que me va a servir para que vayan como mirando, y les pido que cualquier duda interrumpan, porque en verdad que no creo que voy a estar tan mirando, como hay harta gente, no sé si tenga como la posibilidad de mirarlo, así que háganme preguntas nomás, ¿ya? Básicamente esto yo les voy a mostrar el modelo y después interactuaremos como mirando el modelo y el tapping, cómo podemos usarlo, el tapping para el modelo y el modelo para el tapping, ¿ya? Así que eso. Entonces les voy a compartir acá. ¿Se ve? Sí, muy bien. Bien. Entonces, dice estilos de pensamiento y cuadrancias cerebrales. Pero vamos a ir como un poquito a la base, ¿cierto? Que la base de todo esto es la neurona. Nos vamos a meter en el sistema nervioso, ¿cierto? Que está en el cerebro, y la neurona, la palabra viene del griego, que es neurón, y eso significa nervio. Y es una célula, ¿cierto?, que tiene la capacidad de recibir y decodificar información en forma de señales eléctricas y químicas. Y aquí ya tenemos un punto ya en común con el tapping. Nuestro cerebro tiene alrededor de 100.000 millones de neuronas. El estómago, 100 millones, y recibe por esto el apodo del segundo cerebro. Ya no sé, me imagino que aquí ya algunas veces lo hemos hablado con la Aurora en los talleres, pero el estómago tiene mucho que decirle al cerebro. Y cada vez, de hecho, se van haciendo más descubrimientos al respecto. Y también el corazón tiene neuronas. Entonces, esto que se había dicho que estaba solamente en el cerebro, no es así. Hay neuronas en el estómago y hay neuronas en el corazón. Y todas estas tienen por objetivo decodificar información. Por lo tanto, hay inteligencia en el cerebro, en el estómago y en el corazón. Hoy se sabe que el cerebro va generando aproximadamente 1.400 neuronas diarias, por lo tanto, se cambió esta creencia de que el cerebro era una parte del cuerpo rígida, y se descubrió que el cerebro es plástico. O sea, yo puedo modelar mi cerebro haciendo ciertas cosas. Y tapping es de alguna manera una intervención en ese modelamiento del cerebro, ¿ya? Entonces, ¿qué son las cuadrancias cerebrales? Es una manera metafórica para explicar estilos de pensamiento a nivel cerebral. Y cuando hablamos de que es una manera metafórica es porque no es una manera biológica. El cerebro no está dividido como lo van a ver en las fotos, ¿ya? Es una manera de expresarlo, pero si es que uno mira realmente un cerebro, nunca va a encontrar estas imágenes que yo les voy a mostrar. Son solamente abstracciones y maneras de poder comprender y fijar, ¿cierto?, en imágenes algunos conceptos. Entonces, lo primero que toma este modelo es una unión de dos avances de la ciencia. El primero está basado en el cerebro de la teoría de MacLean, que es de 1950, donde él postula el cerebro triuno. El cerebro triuno dice que se divide en neocorteza, sistema límbico y complejo reptiliano, ¿ya? Y aquí en el dibujito lo están viendo, el complejo reptiliano es
este dibujito que está en verde, el límbico sería el rojo y el neocórtex el celeste. Hay muchas diferencias entre cada uno de estos cerebros y básicamente tienen que ver con el nivel de reactividad que tienen. El triúnico es ataca, huye o paralízate, es decir, reacciona frente a amenazas. El límbico es un cerebro que es mucho más, vamos a ir viendo acá, perdón. El límbico es un cerebro que es mucho más conectado con la emoción, con la percepción, la sensación. Los animales tienen ambos, cerebro triúnico y límbico, y por esto que, por ejemplo, están muy conectados cuando va a temblar, cuando va a haber un cambio de clima, y ellos, sus conductas son bastante activas, reactivas, y no tan pensantes, ¿ya? Que es lo que diferencia al ser humano este neocórtex, que es lo que nos ha capacitado para construir edificios, autos, carreteras, poder tener conversaciones muy lingüísticamente, muy precisas, distintos idiomas, etc. Si tienen alguna duda, me van preguntando. Y el segundo modelo que se ocupó para esta metáfora es el de Roger Sperry, que ganó el premio Nobel en 1981, que fue la persona que aisló el cerebro izquierdo del derecho, ¿ya? Y lo que él nos muestra es que en el fondo tenemos distintas acciones en cada uno de los hemisferios. Hay gente que está haciendo preguntas en el chat. Yo no sé si Aurora, Giglia o alguien puede compartírmelas, porque yo si abro el chat ya no los voy a ver a ustedes. De momento son solo saludos, Susana. Ah, ok, ya. Cualquier cosa, yo no voy a abrir el chat porque ahí me distraigo mucho y pierdo pantalla. Bueno, entonces como les iba diciendo, tenemos estas dos divisiones que yo creo que son bastante conocidas por todos los que estamos aquí. Siempre hemos hablado también de un cerebro masculino y uno más femenino, porque en verdad también hay un tema social que se le dio un poco más de carga en términos de lo que hace el cerebro izquierdo a los hombres y el derecho a las mujeres, y eso es como algo medio histórico, de lo cual hoy día creo que estamos tratando de salir de este paradigma. Entonces, el cerebro izquierdo tiene el poder del razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, numérica y el control del lado derecho del cuerpo. Y el derecho tiene todo lo que es más intuitivo, la imaginación, el sentido artístico, musical, la percepción tridimensional y el control del lado izquierdo del cuerpo. Entonces, este personaje, Ned Herman, es considerado un pionero, ¿ya? En la manera como él estudió el cerebro y lo fue aplicando en un campo de negocios. Él trabajaba en la General Electric, y la General Electric tenía en esa época un departamento para motivar a sus ejecutivos a hacer las cosas. Entonces, en una época, cierto que en Estados Unidos por lo menos no se hablaba de coaching, pero sí se hablaba como de conductas de liderazgo y temas para motivar a la gente a cumplir con sus tareas. Él planteó este modelo. Yo alguna vez leí que él estuvo enfermo durante un buen tiempo, estando en su cargo, digamos. Entonces, que este tiempo de enfermedad le permitió a él hacer investigaciones, y todo este modelo no es un modelo que esté basado en experimentos científicos, sino que es neuroestadística. Y cuando hablamos de modelos que están hechos en base de neuroestadística, es en base a casos, ¿ya? No hay aquí un estudio con sistemas de escáneres o tecnología avanzada, sino que solamente en neuroestadístico. O sea, se hizo una población, se hizo pruebas y con eso empezaron a armar sus modelos y teorías. Entonces Ned Herman hace una publicación en 1982
que se llama El cerebro creativo, y luego en 1995 publica The Whole Brain Business Book, y eso es como un cortapalo, ¿cierto?, de este modelo para las organizaciones. Hoy día este modelo lo sigue su hija, o sea, sigue vigente, es un modelo gringo que se trabaja, que las empresas lo pueden solicitar, y se trabaja con esto. Y el aporte en esto entonces fue que ellos como que dieron una nueva manera de enfrentar a las áreas comerciales en términos de liderazgo, productividad, ventas, trabajo en equipo. Pero yo que lo vengo ocupando hace rato, como que ya ha ido como modelando mi manera de entender las cosas, de dividirlas, de percibirlas. Y ya no es solo para mí un modelo como de trabajo, sino que también es un modelo para poder comprender a mí y a otros. Entonces tenemos que él describe 4 cuadrancias, por eso se llama el modelo de cuadrancia. Una, la azulita, es neocórtex, hemisferio izquierdo, la amarilla es neocórtex, hemisferio derecho, verde límbico, hemisferio izquierdo, y derecho límbico, hemisferio derecho. Entonces, esta es la esfera metafórica con la cual vamos a mirar en este modelo las diferencias de estilos de pensamiento. Estos estilos de pensamiento se miden, hay distintos tests, hay test de Ned Herman, hay test de Benzinger, hay test de Daniel Sánchez, y no sé quién más, pero sé que mucha gente ocupa este modelo y han ido construyendo sus propios perfiles, o sea, estilos de medición de perfiles. Y lo interesante es que el perfil está compuesto por estas 4 cuadrancias, y si ven que hay un gráfico, ¿cierto?, de círculos que se van expandiendo, tiene que ver con cuánto yo tengo de cada uno de estas áreas. Entonces, cuando uno hace el test, puede medirle a la persona cuál es su tendencia, y a mí lo que me gusta de Benzinger es que habla de que cuando yo tengo más de un color que de otro, o de un estilo de cuadrancia, es una afinidad. Por lo tanto, mi cerebro va a introducir información primero desde ese cuadrante, y después va a ir pasando ordenadamente desde el que me es más empático al que me cuesta más, ¿ya? O sea, primero entonces voy a entrar la información, en este caso por el cuadrante amarillo, después la voy a pasar por el azul, de ahí voy a hacer una línea cruzada hacia el rojo y voy a salir por el verde. ¿Y qué quiere decir todo esto que yo les he dicho? Que mi pensamiento va a estar va a tender más hacia alguna de estas cuadrancias, en algunos casos, o también puede ser más equilibrado en otros casos. Como para tener una vista general, hay números en donde la persona se arranca, por ejemplo, se arranca con un perfil amarillo y tiene en muy bajo el azul. Entonces esa persona es muy soñadora, por decirlo, pero le cuesta mucho ponerle data a las cosas, ser como bien específico y concreto. Entonces, el ir entendiendo esto va permitiendo poder leer de alguna manera, intuitivamente, porque no estamos hablando de que vamos a hacer ahora el test, pero yo puedo ir intuyendo el estilo de pensamiento que yo tengo y el que tiene la gente que me rodea. Aquí vemos esta imagen entonces con ciertos iconos. ¿Qué significan estos iconos? En el perfil amarillo, que tiene esta lucecita, ¿por qué tiene? Porque es creativo. Es el perfil que ve las cosas de manera holística, le gusta experimentar, integra y es muy sintético. Son las personas que tienen visión de futuro y a la vez sintetizan. Los riesgos de este perfil es que son muy soñadores a veces, están muy puestos en el futuro y no
no llevan a cabo las ideas, porque lo que les gusta un poco a este perfil es soñar. Al contrario de este perfil, que está en el límbico, en la izquierda tenemos el secuencial, organizado, planificado, detallado. Y lo bonito de esto es que es como el cable a tierra del perfil amarillo. Este perfil es la persona que es ordenada, organizada, a veces les gusta tener la casa bonita, ordenada las camisas por color, sabe a qué horas hay que hacer cada cosa, no le importa tener una agenda llena, va a terminar la tarea porque su manera de sentirse feliz es porque cumplió. Tenía hartas cosas que hacer y las cumplió, y eso le da mucha satisfacción. A diferencia del amarillo, que eso lo ahoga. Un perfil amarillo que está lleno de tareas y que no tiene tiempo para sí mismo o para simplemente mirar el techo, se siente muy abrumado, porque necesita tiempo para pensar, necesita tiempo para estar en conexión con sus sueños, con sus visiones y estar como en un espacio de ocio de alguna manera que le permita ser creativo. Después tenemos el lógico, que es este perfil azul, que es analítico, se basa en hechos, es cuantitativo. Es la persona que escanea los datos, que ve una planilla y dice, aquí hay un error, o que está... es muy perceptivo a los errores que se cometen cuando hay una muestra de datos, ya sea, pueden ser datos de números, pueden ser de procesos. Es como se le dice que es el señor elemental, mi querido Watson, es capaz de darse cuenta de los detalles como prácticos, obvios, para él obvio, para otros perfiles nada de obvio. Y al contrario de ese, está el interpersonal, basado en sensaciones, que es kinestésico y es emocional. Ese perfil es el que quiere tocar, ser tocado, son los buenos colaboradores para generar grupos, la persona que está siempre como al servicio, con ganas de ayudar a otros, que se quiere relacionar, que quiere estar en contacto, que le gusta celebrar. Y como para que vayamos así poniéndole carne a esto, a mí que me ha tocado trabajar en organizaciones que son bien lógicas y procedimentales, o sea, en mi hemisferio izquierdo, en algunos equipos, por ejemplo, me ha tocado que son bastante lógicos, y llega una persona nueva, y una vez un cliente me dice, mira, si yo no hubiese conocido este modelo, habría dicho, ¿qué le importa a ella celebrar los cumpleaños? Y ahora que conozco el modelo, me doy cuenta de que es un aporte para el grupo, porque en verdad esa persona que va a celebrar el cumpleaños va a generar una interacción emocional en el equipo que nutre al equipo. Y esas cosas a veces en algunos trabajos se olvidan. Entonces, no es el caso ahora en HM, que yo creo que hay mucho de esto. De hecho, si uno mira las carreras que las personas eligen, las psicólogas, coaches, toda la gente que está, enfermeras, que quieren ayudar a otros, están en este perfil más relacional. Toda la gente que quiere ver data, número, están en el mundo financiero, están en el lógico, ¿cierto? Todos los secuenciales eligen trabajos que sean bastante disciplinados, que sean de procesos, ya sea procesos de llevar a cabo tareas o procesos que tienen que ver con pegas que tal vez no son tan diferentes día a día, sino que tienen como una meta clara y establecida que cumplir. Y a los amarillos les gusta crear, pues, y hacer las cosas diferentes y proponer soluciones nuevas. Y no sé, si lo llevamos a gente conocida, Elon Musk es súper amarillo, o sea, estar mandando cohetes a todos los lugares, haciendo todos los satélites que hace, después autos. Él tiene un perfil totalmente movido por generar este mundo diferente, cambio, etc. Como les decía,
Sherlock Holmes cuando dice elemental, mi querido Watson, es totalmente lógico. Secuencial y organizado son las personas que no se permiten mucho descanso. No se me viene en este momento alguien que sea como conocido, pero muchos de los deportistas famosos tienen este perfil, porque en verdad para ser un deportista de alto rendimiento, el nivel de manejo de agenda y disciplina es altísimo. Y los interpersonales, bueno, Sor Teresa de Calcuta es como un buen ejemplo de alguien que hace todo desde el amor, el cariño, el relacionarse con otros, el incluso tocar, ¿cierto?, a sus enfermos y estar siempre como disponible para la ayuda, para hacer a otros más felices de alguna manera. Entonces, vamos. ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿No? Vamos a pasar a la siguiente. Y aquí hay otros descriptores, ¿cierto? De los mismos perfiles. Esta personalidad racional que es más analítica, que lo cuantifica todo, es lógico, es crítico, es bien realista, es pragmático en eso. Le gustan los números, sabe de dinero, sabe cómo funcionan las cosas. Se dice que respecto del dinero, este perfil lo cuenta, ¿ya? En el perfil amarillo es una personalidad que infiere, imagina, especula, toma riesgo, es impetuoso, rompe las reglas, le gustan las sorpresas y es curioso. Y en términos de dinero, lo gasta. El perfil verde toma acciones preventivas, establece procedimientos, termina las tareas que inicia, es confiable, organiza, planifica, ordena y es puntual. Y con el dinero lo ahorra. El rojo es sensible a los demás, le gusta enseñar, le gusta tocar, es de piel, es apoyador, expresivo, emocional, le gusta hablar y le gusta sentir. Y el dinero lo regala. Cuando llevamos esto al amor, alguien se está riendo ahí, Billy. Bueno, para que veas que hay mucha gente que hace más de lo mismo. Y cuando nos vamos al amor, esto a mí me encanta porque cuando se los toco a veces a los ejecutivos como que se les ilumina la cara. El azul ama ayudando al otro, resolviéndole los problemas. Es práctico. Y el rojo ama acompañando, sobando, diciendo yo estoy en lo mismo, siento lo mismo que tú, ¿cierto? Empatiza. Entonces, cuando está la mujer y el hombre, por ejemplo, un hombre azul y la mujer le dice, hoy me peleé con mi amiga, tuvimos un problema y yo me siento tan mal. Entonces él le dice, pero si te sientes mal, ¿por qué no la llamas? Y la mujer le dice, pero si yo no te estoy contando para que tú me digas qué tengo que hacer, yo lo que quiero es que tú me abraces, pero no me resuelvas, abrázame nomás. En verdad esas cosas no se las dice, pero es lo que está en el inconsciente. Entonces se genera una distancia ahí porque el azul se siente que está amando cuando resuelve. Y el rojo no siente que lo están amando cuando no lo tocan. Entonces, ¿cómo yo entiendo que la manera de amar es diferente? Y lo mismo le pasa a la cuadrancia amarilla-verde, porque el verde es como el que cuida, la mamá que le va a dejar la comida al hijo, que le pone el chaleco porque hace frío, que está siempre pendiente de cómo está el otro y que si puede hacer algo, lo va a hacer. Entonces, el amarillo le gusta la libertad y su manera de expresar amor es darle libertad a la gente. Entonces, cuando se junta con una persona que es verde y que está todo el rato tratando de cuidarlo, se siente totalmente asfixiado. Entonces, ¿cómo le explica que todas estas acciones tan amables, en verdad, que lo único que hacen es quitarle espacio? Y por otro lado, como el amarillo le gusta que le den espacio y que lo dejen libre, cuando quiere amar a alguien lo deja libre. Y el verde dice, pero si no me pesca, le digo,
voy para acá, hago esto, y en vez de contestarme me dice, haz lo que quieras, haz lo que a ti te sienta cómodo. Entonces empieza esta disonancia, ¿cierto?, de no entender lo que el otro también disfruta. Con los años probablemente esto se va limando más, pero la verdad es que a mí me ha dado risa a veces las reacciones de algunas personas respecto de esta manera de relacionarse. Acá les puse una lámina, como ya mirando cómo esto nos puede ir nutriendo en términos del tapping. Sabemos todos, ¿cierto?, que el estrés produce cortisol, produce adrenalina y activa el sistema simpático. A diferencia del parasimpático, que se genera acetilcolina, y esto genera un bienestar, un descanso, una apertura. Entonces, ¿qué pasa en términos de estas cuadrancias? Que cuando yo me siento cómodo en uno de estos aspectos e incómodo en otro, que tiene que ver con mi estilo de pensamiento, como dijo la Aurora, que yo le aporto estructura de repente a las reuniones, tiene que ver con que yo he aprendido a suplir una carencia, porque yo no tengo ese perfil verde, ¿cierto?, que es como súper espacio temporal. Y como lo he desarrollado, entiendo que que puede ayudar en algunos momentos a generar un procedimiento. Y como trabajo también en coaching, también entiendo que ya voy como tratando de desarrollar las 4 cuadrancias, siendo que hay algunas que a mí no me salen natural. No me sale natural. En general, el hemisferio izquierdo para mí es un estresor. Y por eso les pongo esto, porque cuando yo estoy haciendo algo que me requiere de habilidades que no son las que me nacen de manera espontánea, obviamente que tengo que hacer un esfuerzo. Y cuando ese esfuerzo es mantenido y persistente, yo puedo entrar en situaciones de estrés mucho más fuertes. Le pasa al perfil azul cuando tiene que escuchar cuentos, él le va a poner o ella cuentos, y al verde también, cuando tengo que escuchar todo lo que le pasa. ¿Por qué me viene a contar todo lo que le pasa si lo único que necesitamos es resolver este tema, este punto, y no saber todo el contexto? Hay un ejemplo que yo lo encuentro muy simpático, que habla de un choque. Entonces, ¿cómo te narra el choque? Distintos perfiles. Entonces, va el azul y dice, hubo un choque en Kennedy con Vespucio, un auto en verdad chocó de frente con el otro, fue bastante fuerte, pero aparentemente están todos bien. El verde va a decir, hubo un choque en Kennedy a las 11 de la mañana, venía un auto bajando, yo creo que a exceso de velocidad, se encontró con otro que venía de izquierda a derecha en contra del tránsito, impactaron, el chofer del auto que venía por Kennedy quedó aparentemente con un problema en la nuca, el otro se lo llevaron en ambulancia, y en verdad que la gente se juntó y estuvo bloqueado el tráfico como por 4 horas. El rojo te va a decir, oye, hubo un choque espantoso en Kennedy. Olvídate la gente cómo estaba, lo preocupados que estaban todos los que estaban ahí. Mira, había un niñito que lloraba, que lloraba, que lloraba, y yo no sabía qué hacer porque en verdad que me habrían dado ganas de ayudar, pero no tenía cómo, porque en verdad estaba todo rodeado de carabineros y no había cómo llegar hasta los autos. Y el amarillo te va a decir, otra vez hubo un choque en la misma esquina, que ya van 3, y todavía la municipalidad no resuelve el problema de esta intersección. Yo no sé hasta cuándo van a esperar para hacer algo. Entonces, esto es complementario finalmente. No basta con una mirada. Las 4 miradas, por eso este libro, ¿cierto?, se llama The Whole Brain Book, el cerebro completo. Porque la verdad es que el mundo lo hacemos con estas 4 instancias. Y el poder equilibrar esto es bastante mágico, y no siempre lo podemos equilibrar
uno solo, sino que los grupos son los que hacen que esto se equilibre. Por eso es tan importante y tan nutritivo el que nos vayamos, ¿cierto?, colaborando, cada uno aportando su mirada, su manera de hacer las cosas, y sus talentos también. Y aprender lo que me falta mirando a otro cómo lo hace, pero no en un abstracto, sino que en una cercanía, en que me pongan el cómo y el qué. Entonces, cuando mi cuerpo siente presión constante y nos sale de esta presión, que a veces nos pasa cuando no tenemos como la claridad de cómo salir de algo o a quién pedirle ayuda, vamos, ¿cierto?, generando esta subida de niveles que nos van impidiendo, porque el estrés lo que hace es que se va cerrando la persona, ¿cierto? En vez de esta emoción, ¿se acuerdan la Aurora que nos muestra este conito de las emociones? Que la alegría está casi, es de las más arriba, o sea, realmente el estar alegre es una condición del aprendizaje, ¿ya? Porque genera esta apertura, y cuando estamos abiertos podemos hacer modificaciones que van a quedar mucho más fácilmente fijadas en nuestra acción. Entonces, pedirle a una persona que está estresada que genere un cambio, en verdad es como un poco tiempo perdido. Una persona estresada, si es que el nivel de estrés es el justo, va a trabajar bien en un objetivo concreto. O sea, cuando yo tengo que entregar una presentación en 2 horas más, bueno, me va a servir para tener foco. Pero si estoy además de eso cansada y además tengo otras cosas más, que hoy día lo vemos, ¿cierto?, en la pandemia, en personas que están con multitasking, multihijo, multicasa, multitodo, es bastante complejo porque el cuerpo no da. O sea, seguimos siendo humanos y yo creo que eso sí que no lo hemos cambiado todavía. Entonces, acá yo les puse esta lámina porque creo que de modo simple, todo el tapping que hacemos sirve, todo el tapping que hacemos sirve. Pero creo que si tenemos que elegir un par de tapping que sean realmente direccionados para que los hemisferios se encuentren, está la respiración clavicular y la corrección de reverso, que son maneras, ¿cierto?, de reencontrarnos en este dominio de uno u otro cerebro. Por hacer el tapping no nos va a cambiar la tendencia, pero nos va a aperturar a poder corregir la carencia del otro cerebro. O sea, por lo menos a mí, cuando tengo que hacer un día largo de trabajo, yo me canso porque soy relacional y soy creativa. Entonces, tener una estructura que me mantenga sentada a la silla durante más de tantas horas, me agota. Cosa que no le pasa al hemisferio izquierdo, son como de los trabajadores los que terminan las tareas, los que siempre van a estar cumpliendo porque les importa mucho eso y tienen como cuerpo que lo mantiene. Pero alguien que le gusta ser creativo siempre va a tener como un punto de quiebre que dice, ya mando todo esto a la punta del cerro, después veo cómo lo hago. Y la mayoría de las veces estamos como bien con el tiempo bien justito para hacer las cosas, porque eso nos mantiene con un nivel de estrés que es de alguna manera productivo. Pero estas 2 respiraciones yo encuentro que son claves, las he ocupado en talleres que vamos a trabajar otras cosas, digamos, pero que me han permitido ayudar a que la gente esté más presente y hacer esta integración. Rosy. Hola, buenas noches, Susi. Una pregunta. Yo he manejado un poco esto de los hemisferios, de los cuadrantes. Bueno, independientemente de que si el tapping nos puede ayudar esos 2 ejercicios, técnicas, perdón, conscientemente también podemos empezar como que ayudar a que se vayan equilibrando con otras actividades. ¿Sí es así? Mira, como el cerebro es plástico,
Y cuando yo partí con esto, no sabía de tapping. O sea, obviamente que sí, es lo que uno espera que la gente logre en los trabajos, me refiero en las empresas, organizaciones, donde uno está trabajando con equipos. ¿Y qué es lo que tú esperas que suceda? Que la persona reconozca primero cuál es su tendencia, que eso ya es como en la aceptación del tapping, ¿cierto? Bueno, si tengo más inclinación por ser más lógico, voy a ser más, a veces la palabra que ellos ocupan incluso es tolerante con la gente que es más relacional, ¿ya? Porque lo ven como improductivo a veces. Y hay tareas como, por ejemplo, o sea, una tarea para desarrollar el cerebro izquierdo es ir al dato. O sea, lo que yo hago de traer la información de dónde viene, quién la dijo, qué año, cuántas neuronas, etcétera, son datos duros. Y el cerebro azul busca, es lógico, ¿cierto? Busca datos duros. O sea, dime que hay que cambiar, pero dime qué, en base a qué, cuáles son los datos que a mí me van a dar como una evidencia de que esto tiene que ser así. Porque si no hay evidencia, el cerebro lógico como que niega, o sea, es como que no hay nada. No tiene a qué, es como que tu cerebro se ancla a algo, no tiene a qué anclarse, o sea, tampoco es que sea un defecto, sino que simplemente no tiene de qué sostener su manera de pensar. ¿Ya? Entonces, por eso que para el cerebro lógico se trabaja con datos, para el cerebro organizado se trabaja con planificación. ¿Qué voy a hacer a esta hora? ¿Qué voy a hacer a esta otra? ¿Qué es lo que tengo que entregar? ¿Cómo lo tengo que entregar? ¿Qué tengo que reportar? ¿Hay trazabilidad? ¿No hay trazabilidad? Pero son todo lo que tiene que ver con procesos. Tiene que ver con, no sé, pues hoy día me voy a levantar, me voy a duchar, después voy a ir a tomar desayuno, bla, bla, bla. Con el método, ¿no? La parte también del ¿Perdón? método. Con la parte del método, ¿verdad? Que es por eso secuencial, el verde. El verde es temporo-espacial, ¿ya? Es metódico y organizado, entonces cuando yo tengo que trabajar eso, y no sé, pues estoy acostumbrado a hacer lo que quiero, cuando quiero, donde quiero, digo ya, ok, me voy a planificar. Okay. Cuando me falta capacidad de soñar, crear, mirar a futuro, yo algo que encuentro muy bonito son los mapas que uno hace como un collage, ¿cierto? Y va poniendo Los mapas imágenes. mentales, ajá, los mapas mentales, ¿no? Esa es una Los forma mapas de equilibrar los cuadrantes. los mapas mentales, pero sobre todo le sirven a la gente que le cuesta pensar a futuro. Al Sí. cerebro verde el futuro no le importa tanto, ¿eh? Y los temporoespaciales llegan a grandes logros, porque son tan metódicos que es como trabajo de hormiga, van acumulando cosas y al final llegan a grandes logros, pero porque han trabajado como hormiguita, hormiguita, hormiguita. Y el cerebro amarillo, en cambio, cree que porque un día se le ocurrió la gran cosa, ya está como todo listo, pero en verdad que para que eso suceda, tiene que haber una conexión a tierra, tiene que haber un proceso. Y en el rojo, para como construir la dominancia roja, ahí yo tengo que respirar, conectarme, mindfulness, estar con, no sé, hasta hacerle cariño a un perro, a un niño, relacionarme, o sea, es estar presente, es muy fácil no relacionarse para ciertas tendencias cerebrales, ¿cierto? Entonces ahora que estamos con el computador y esto, bueno, en el cerebro izquierdo no, tengo que hacer, y tengo que comer, pero de ahí a entablar una conversación, a percibir al otro como está, es un esfuerzo. Y es interesante saber que es un esfuerzo, porque a veces uno le pide un poco más a las personas de lo que las personas en verdad pueden dar. Entonces, para mí ha sido también liberador entender esto desde el punto de vista de ser empática con el cerebro que tengo más lejano.
Sí, esa parte que también, bueno, yo lo veo así como que, también te digo, los he ocupado, es como también cuando tienes al consultante, pues también como que empieza, si conocen un posto de los cuadrantes, empieza uno a identificar cómo puede uno generar ese entorno de confianza para poder ofrecerle la técnica o el servicio que estás haciendo, ¿no? Porque es el tema también, bueno, a mí me ha funcionado así, ¿no? Pero es importante de conocer el estilo de pensamiento, porque así cuando preguntamos, ¿te resuena esta? Cuando hacemos la frase preparatoria, pues a él no le resuena, ¿no? Porque dice, pues no me amo y no me quiero completamente, no lo siente lógico, ¿no? Que sería la, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces ahí estáis dando como en el clavo, ¿cierto? ¿Para qué yo sé todo esto? ¿Cómo lo cubo con un paciente, cliente, coachee, lo que sea que cada uno, ¿cierto? Le toca? Algunos tips. Voy a volver a eso, pero quiero saber, Giglia, Muchas gracias. a ti. Hola, Hola, oye, Giglia. quería hacerte una pregunta. Bueno, me di cuenta que soy amarilla y cuando dijiste el Elon Musk me acordé de Iron Man, porque sí, pues yo lo llevé a lo lúdico y claro, y me acordé del Hombre Araña, Iron Man, lo llevé a los Avengers, porque comencé a verlo visualmente. Y quería preguntarte que si uno, ¿cómo educa? Ya ponte tú que yo estoy en el amarillo. ¿Estoy o mi cerebro funciona así? ¿Puedo cambiar eso? ¿O yo puedo pasar por estados? Porque suponte, tú decías, hablabas del verde amarillo, pero yo de repente no me siento en el verde, me siento muy en el rojo. Entonces, como me siento así, soy así, estoy así, es como el porqué del porqué. El soy ¿Cómo me así, no. identifico frente al... ¿Ya? Yo tengo como una facilidad Apagar. tengo una facilidad de pensamiento de un estilo. No soy eso, ya somos el cerebro entero. Y yo creo que con muchas prácticas uno logra esos equilibrios. De hecho, cada vez que te haces tapping, en el fondo lo que estás haciendo es eso. O sea, cuando uno hace el reencuadre en tapping, dice, ok, ¿cómo te sientes? ¿Qué cambió a nivel cognitivo? ¿Y qué te dan ganas de hacer? O sea, estás trabajando como con la tríada que tenemos el ser humano, ser, o sea, cognitivo, emocional y corporal. Entonces, lo que yo puedo descubrir es mi afinidad. Y cuando yo les mostré el cuadradito, hay 4 cuadrantes y yo puedo tener afinidad en los 4, tener dominancia en 2 y otros 2 que no me salen tan fáciles, puedo rechazar alguno. Cuando hay un momento de estrés, mi perfil puede cambiar, ¿ya? Entonces puedo activar en el momento de estrés, yo puedo activar el amarillo y me pongo súper creativo, súper volado, pero se me baja el azul, que es el lógico. Entonces empiezo a crear, pero con una cosa media vaga. Y también puede ser que yo me estrese y no me pase nada. O sea, en los perfiles tengo todas las posibilidades, ¿ya? No hay, esto no es como un elástico, que si yo estiro uno, el otro se acorta, no funciona así. Y si yo tengo un perfil normalmente más rojo, puede que cuando me estrese me ponga más verde. Y empiezo a pedirle a todos, ya, pues haz la tarea, apúrate, saca esto rápido. Bueno, ¿y qué pasa con...? Yo la verdad es que a mí no me aparece mucho el verde, pero lo tengo. O sea, en alguna parte empieza a funcionar. No sé si es desde un verde puro o desde otra cosa, pero se me activa el Strugenbachen-Nigen así como vamos, 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 vamos. Y también yo creo que eso yo lo aprendí. O sea, yo le contaba, te contaba, no me acuerdo, pero yo
estudié diseño, después tuve un taller de cerámica, o sea, para mí la vida era como bastante volada, ¿eh? Y después me metí en esto del coaching y coaching organizacional, y la verdad es que me requirió mucho esfuerzo el aprender a cómo programarme, a entregar resultados, a generar reportes, o sea, toda la parte como más pragmática de la pega, para mí era un gran desafío. Ponerme a conversar con alguien nunca me ha costado, o sea, yo dije, qué bueno que me están pagando por lo que más me gusta hacer, que es conversar. Era como mágico así, pero todo lo que había detrás de eso fue un gran desafío porque, claro, no era mi manera como natural, pero también el cerebro es plástico y todo lo que uno tiene que aprender, lo aprende, sobre todo cuando está más estresado, como que más, o sea, no un estrés que te bote, que yo creo que se nos hace cambiar. O sea, de verdad que cuando uno tiene que también, por lo menos yo lo he vivido así como de que te queda el cuerpo como viejo, y uno dice, ya de esto ya no puedo más, porque en el fondo me estoy destruyendo. Entonces, ya, ok, ¿cómo me rearmo, cómo me vuelvo a, a, a dirigir, o sea, cómo vuelvo a estructurarme y qué cosas me pueden dar de nuevo vitalidad? Y eso tiene que ver con la esencia. Entonces, por mucho que uno pueda entrenarse y pueda adquirir nuevos hábitos, que prácticamente lo que hace el coaching, ¿cierto? Que en el fondo que la gente vaya adquiriendo nuevos hábitos. Hay una esencia en el ser humano que es súper importante tenerla y de honrarla. Y por eso hoy día yo, por ejemplo, cuando trabajo en equipos ejecutivos, hago un test muy simple, no entro en grandes complejidades de este test, sino que es solamente un barniz, porque espero que los equipos vayan generando lo que les falta en la interacción y no en el ejercicio físico. Es como que pusiéramos a un físico culturista, ¿cierto? Y le decimos, ya, ahora saca músculo acá, saca músculo allá, hazte que las piernas sean firmes, pero en verdad que el tipo nunca había hecho pesas, o sea, al cuarto día ya quiere tirar las pesas por la ventana. Entonces, como que yo he ido aprendiendo a que es mejor que le pida al otro que le levante la pesa, porque en verdad al otro no le cuesta nada, y en la cooperación van a aprender los dos. Y al final las redes en las empresas son así, son mucho más eficientes cuando se conocen y cuando generan comunicaciones que son realmente las que los van a llevar a donde tienen que llegar y quieren llegar. Entonces ahora me dedico más a conversar, que es lo que me gusta hacer, que dialoguen, dialoguen, dialoguen y se vayan conociendo. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Gracias, Sofía. Bien. Si no hay más preguntas, voy a terminar de responderle a Rosy. Y la respuesta, Rosy, sería que cuando estamos con un cliente, con un consultante, ¿cierto? El entender desde qué lado le genera mayor sintonía, es como el PNL, lo que él hace yo lo hago. Entonces, si yo tengo conciencia de que puedo tener un consultante súper lógico o un consultante muy, por ejemplo, un temporo espacial, si lo dejo esperando, no le va a gustar nada que le corra la fecha o que terminemos más tarde o que le haya dicho, no, esto dura 1 hora y en verdad que no, tuvimos que hacerlo en 1 hora y media porque no lo podía dejar ahí. A un relacional va a querer contarme muchas cosas, va a querer contarme de su vida, de sus hijos, de mucho más allá. ¿Pili? No te escucho ya. Oye, Susana, me fijé en algo, que esto lo podríamos llevar quizá también a la relación de pareja. O sea, todo Porque el rato. podríamos, o sea, antes de casarte, ¿cachai a tu pololo, tu novio, no sé, le pegáis como ya, lo escaneáis? Porque si no, imagínate, si tú te casas con una persona que es como súper, como ya el otro cuadrante, tengo que estudiarme los cuadrantes, no me lo sé,
Pero el que no es el tuyo, vas a estar peleando todo el día. Po. Cuando son opuestos cruzados, azul, rojo, amarillo, verde, la verdad es que es muy bonito saber los cuadrantes porque te explica, o sea, cosas que, por eso yo digo Y que a eso me veces con llama, los uy, heavy. consultantes, o sea, con los coaches, era como, ¡ah! Oye, no sé, por eso que se enoja cuando yo le resuelvo, sí, le digo yo, sí, y me Por eso explican te un poco, digo, po. señora, yo me doy cuenta que es súper relacional y le digo, abrázala, los demás da lo mismo, si lo único que quiere es que la tomes. Pero no le resuelvas la vida si lo que te está contando es solamente para desahogarse. Pero no necesita que le resuelvas el problema. Y los verdes con los amarillos, que el amarillo quiere, no sé, pues, estar con los amigos, hacer el asado, relajarse un poco, dejar de trabajar, y el verde que está como, oye, pero no hemos terminado esto, pero había que hacer esto, y no sé qué, y los llamaste, y les dijiste qué es lo que había que traer, y les dijiste la lista del asado, entonces es como ya, y ¿cuándo vamos a disfrutar? Claro, pues. Sí, sirve mucho, y también sirve cuando son dos perfiles similares, porque dos amarillos que tienen poco verde van a estar soñando toda la vida y puede ser súper frustrante. Claro, no llegan a puerto, pues imagínate con hijos, 2 amarillos con hijos, pobres Bueno, ahí te cabros. puede salir un hijo verde que empieza a chicotear a los papás y les dice, ya, pues, o sea, les pedí esto, ¿cuándo? Entonces, es bonito, porque en las Oh, qué familias buena. generalmente se equilibran las cosas. Y de alguna manera mágica, tú vas como dándote cuenta de que eso que te parecía que era como una exigencia, te están haciendo un favor. ¿Algo más? Hablé y hablé. No, sí, yo quería preguntarte, de acuerdo a tu experiencia, ¿has identificado a partir de qué edad pueden ya empezarse a ver pues la dominancia cerebral, si es a partir de los 8 años, 10 años? ¿Hay algo así como que se pueda identificar por estas dominancias? Sí y no. Ya como que en la adolescencia hay más evidencia, porque al niño tú lo estás todavía como criando. Y, y más allá de que se pueda o no se pueda, no es tan recomendable. Pero cuando tú ya conoces más o menos los perfiles, hay cosas que son bien evidentes. O sea, un hijo que le gusta tocarte, regalonear, tiene una parte cinética que probablemente es relacional y que lo va a llevar, ¿cierto? A ser como siempre estar rodeado de amigos, invitar a la casa. Y otros que les gusta más estar más encerrados. El amarillo, ponte tú, que igual es volado, también le encanta estar solo, porque tiene como un mundo propio muy rico. Entonces también son niños que a veces les gusta estar en su propio mundo y no les gusta que los intervengan porque les quitan libertad. O sea, si ese niño tiene una mamá verde que le está poniendo el chaleco, ordenando la pieza, guardando los juguetes, lo va a marear. O sea, porque el niño quiere crear, quiere estar volado. Y también puede ser que, digo, todos tenemos todo de los 4, uno que sí prevalece, pero también depende del contexto, es como también nos movemos con los cuadrantes, ¿verdad? Sí y no, porque el contexto lo que te va a dar es como el nivel de estresor. Eso sí cambia, ¿ya? Pero en el fondo, en un contexto que para ti sea agradable, tú vas a estar relajado y vas a estar como con tu perfil sin estrés. Pero cuando está en un contexto que es más amenazante, ahí el perfil puede cambiar, ¿ya? Y se disparan ciertas conductas y se bajan algunas, o en algunos casos hay gente que es muy pareja y no le pasa eso. Y es como la gente que uno dice, oye, pero si es tan parejito. Sí, ok. Es observación, ¿verdad? Sí. Gracias. Susana, Sofía. pude entrar un poquito más tarde, pero ¿habías recomendado algún libro? The Whole Brain Book de Ned Herman
Creo que está en Amazon y lo puedes bajar como a Kindle o no sé si están, bueno, hay que buscarlos, pero Ned Herman con doble R y doble N, y está en inglés, eso sí. Gracias. Eso. Hola, Susana, buenas noches. Quería consultar por lo... No, no me veo. Quería Pero te consultar... oigo, Dori. Ya, perfecto. Te quería consultar por test que sean sencillos como para uno poder como ir reconociendo un poco más, porque dentro de lo que tú mencionaste yo tengo como casi de todo un poco. Más Hay unos parejito, por test en decirlo. internet, puedes buscar cuadrancias cerebrales y hay algunos test online. Gracias. ¿Estamos? No, yo quiero hacer una pregunta, Susana. Karen. Sí, tengo el dedo delante acá. No me quedó muy claro si esto se va desarrollando en la niñez, tiene algún impacto o viene uno con una tendencia, porque si tú dices que uno recién viene a reconocer mejor los marcadores en la adolescencia, quiere decir que hay alguna influencia del ambiente o es Sí, una tendencia natural. es súper buena tu pregunta porque de hecho hay gente que viene con un perfil izquierdo. Mi caso, por ejemplo, yo tengo por naturaleza vengo con el perfil izquierdo desarrollado, Ujú. pero el estilo de mi casa primaba más el pensamiento rojo, por lo menos en el área entre las mujeres. Ya, Y habían cosas que estaban como muy fáciles en mi casa, que era todo el mundo creativo, el mundo de la artesanía, del hacer, del crear, y era también como valorado, era entretenido, mi papá era científico, investigaba, entonces estaba entre esto relacional, que está mi mamá por ahí, pero mi mamá es bien relacional, es amorosa, cariñosa, de tacto, creativa, y mi papá que era súper volado, científico, entonces en verdad mi casa era bien amarilla. Entonces yo a ver, desarrollé habías dicho rojo, tu casa era rojo y roja. amarillo, que es el lado Ah, derecho, ya, Karen, ya, ¿ya? ya. Entonces yo desarrollé el rojo y el amarillo, pero yo, por ejemplo, que me alegan, no soy tan kinésica, y no soy tan de tacto. En algún Ujú. momento sí lo fui, pero en verdad que para mí abrazar y eso, no sé si es como o sea, si le preguntan a mis hijos les van a decir al tiro que no. Entonces, yo como que tenía una tendencia azul, pero me desarrollé, o sea, una tendencia hacia el hemisferio izquierdo, pero desarrollé mucho el derecho. Entonces, Ya, no tengo evidencia científica para tu pregunta, pero ya, efectivamente el entorno condiciona porque el cerebro es plástico. Entonces, ya, si yo aprendo que tengo que dejar la pieza ordenada desde que tengo 3 años, por mucho que tenga un hemisferio, una cuadrancia amarilla creativa, ¿cierto? Que no es precisamente la más ordenada, yo voy a dejar la pieza ordenada porque me educaron que tengo que hacerlo. Entonces son como las cosas que ya las hago porque las hago, pero no sé si yo vivo solo, si es que voy a tener eso, pero si me acostumbré, lo voy a hacer. Entonces, esto es el que uno dice, vamos a trabajar hábitos en la organización. O sea, si yo estoy ujú. poco acostumbrado a contarle a mi equipo lo que estoy haciendo, voy a tener que empezar a practicarlo. Perfecto, súper, te pasaste, gracias. A ti. Bien, gracias Susana.
ya nos estás preparando un taller más completo de esto y yo creo que vamos a ser muchos los interesados. Así es que cuéntanos, por favor, si hay esa posibilidad y Sí, para que sí, ya lo nos hay. vamos preparando, porque siento que es súper importante profundizar en esto, sobre todo los que trabajamos con terapia también, visto por el lado del tapping, porque nos va a permitir, tanto en una consulta, como poder conectar mejor, como decía Rosy, con nuestro consultante, ¿sí? Cómo guiarlo después de liberar toda la emoción y llegar a un punto de neutralidad, desde la carga ahora a la neutralidad, pero ahora llevarlos hacia lo positivo. ¿Verdad? Así es que podemos sacar mucho provecho de Sí, yo creo que esto profundizar en esto. ayuda también a bajar las expectativas, ¿ya? A como ser más inteligente en los caminos que uno le ofrece al otro para su propio bienestar, porque en verdad yo no puedo esperar que un señor que dice que le cuesta abrazar a su señora, la abrace gracias a un tapping de la noche a la mañana, porque sí, lo puedo ir haciendo, ¿ah? Pero en el fondo él va a aceptar algo, pero no le van a hacer, no le van a hacer espontáneamente, porque no está en su esencia, en su, claro, en el core, ¿cierto? Entonces, aprendemos nosotros y aprende el consultante de alguna manera a ir como ecualizando su entorno y su ser. Sí. Y aceptar y mirar lo que sí hay, que también es importante. Claro. O sea, esa mujer que dice, oye, pero si me da tanta libertad, bueno, ¿y qué hay de bueno para ti en eso? O sea, si tú estás todo el día como agendada, este personaje que te trae libertad, ¿qué te está mostrando? Okay. Super. ¿Estamos? Okay. Muchas gracias, Susana.